Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, soy Daniela Lema y estamos, por supuesto, en Salud y Vida. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro especialista que ya se encuentra en el estudio para que podamos ahondar en un tema que muchas veces no lo podemos comprender. Es el dolor. Por eso, bienvenido, por favor, al doctor Marco Antonio Narváez. Él es anestesiólogo, especialista en dolor y presidente de la Asociación Boliviana de el Dolor. ¿Cómo está? Bienvenido. Le comento que nuestra compañera Cecia desde Cochabamba también ya está con nosotros, ¿verdad, Cecia? ¿Me vas a acompañar en esta entrevista? Así es, querida Daniela, vamos a estar presentes también en esta entrevista. Doctor, ¿cómo está? Un cordial saludo, un fuerte abrazo desde la capital gastronómica del país, desde el corazón de Bolivia. Un placer acompañarlos y listos, pues, para dar inicio a esta entrevista, Daniela, acerca del dolor. ¿Cuántos tipos de dolores habrá y a qué se debe? Pues vamos a conocer en unos minutos nada más. Bastante interesante el tema, Cecia. Tengo un montón de preguntas, así que, doctor, primero, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Daniela, Cecia, un gusto estar aquí y por supuesto con toda la ilusión de compartir todo lo que sea necesario y sea de utilidad para nuestra sociedad. Doctora, así entonces sin facilito, porque bueno, sabemos las personas que no hemos estudiado medicina y a veces con esos términos nos podemos complicar un poco, pero exactamente para que todos podamos entender, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia emocional, sensitiva, es cultural, diferente en cada persona y el dolor requiere un proceso complejo dentro de nuestro cuerpo. Hoy en día se ha estudiado mucho del dolor, es una especialidad médica en varios lugares del mundo y en Bolivia es un privilegio poder decirles que tenemos, después de Brasil y México, la tercera escuela de formación para subespecialistas en dolor. Requerimos que sean médicos, tengan 4 especialidades básicas y pueden postular a una subespecialidad en dolor. Esto lo tenemos desde hace 5 años con el Ministerio de Salud, la Universidad Boliviana, y es un gran logro para nuestro país porque, como les digo, es el tercer país que ya tiene formación de subespecialistas en dolor. Tengo esta consulta que me llama muchísimo la atención. ¿Qué significa ser un especialista en dolor? Porque claro, como médicos pues ven todas las enfermedades, todos los dolores, ¿no? Pero exactamente ser un especialista en dolor. Es una muy buena pregunta, Daniela, y la respuesta es esta. Todos los médicos, y no solo los médicos, muchos profesionales de salud vemos, atendemos y tratamos el tema del dolor. Por ejemplo, pediatras, en niños, por supuesto hay dolor. Los ortopedistas o traumatólogos, un golpe, una caída, una fractura, manejan el dolor. El neurólogo maneja el dolor. El rehabilitador maneja el dolor y obviamente el especialista en dolor. Entonces, el dolor es una rama o una disciplina de la medicina que está dedicada a la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de un paciente con dolor crónico. El especialista en dolor es aquel que tiene una formación durante muchos años, más de 10, 12 años, en esta temática. Entonces, previamente tiene que ser médico, tiene que ser especialista o en anestesia, o en medicina interna, o en fisiatría, o en neurología, neurocirugía, y postular a una subespecialidad en medicina del dolor, que son otros 2 años. Entonces, estamos hablando de 12, 14, 15 años. Pero el dolor se maneja en la mayor parte de especialidades médicas, no solo en estas 4, y no solo en los especialistas en dolor. Claro, porque uno va al médico en la mayoría de los casos porque nos duele algo, porque nos molesta algo. Esa es como la razón principal en la que los visitamos, ¿no? El dolor es la principal causa de consulta médica en todo el mundo, es así. Importante. Cecia, estamos contigo entonces para que podamos realizar pero más consultas a nuestro especialista. Yo me quedo fascinada porque digo, claro, uno va al médico porque siempre tiene un dolorcito, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Entonces, claro, todos los especialistas en medicina manejan este tema. Así
Así es, Daniela, y para nosotros pues es tan bueno saber y entender un poquito más acerca del dolor, porque puede ser amplio, diverso, esto de acuerdo también a las reacciones de nuestras terminaciones nerviosas. Y para ello al doctor la siguiente consulta: ¿cómo realmente actúa este tema del dolor en nuestro organismo? ¿Se activan entonces todas nuestras terminaciones nerviosas? ¿Podemos explicar un poquito a la gente acerca de ello? Claro que sí, Cecia, con todo gusto. A ver, el dolor empieza en un estímulo. El estímulo puede ser un corte, puede ser un golpe, puede ser una fractura, puede ser un ácido, puede ser algo caliente, puede ser algo frío. Todo nuestro cuerpo tiene terminales nerviosas sensitivas que se llaman nociceptores. Es una extensión periférica, es como una rama de un árbol. La extensión periférica termina en unos receptores. Los nociceptores son altamente especializados a esos cambios físicos, químicos, térmicos. Y ahí empieza la cadena nociceptiva. Van por una neurona a la médula espinal, de la médula espinal van al cerebro, ahí se hace conciencia de lo que está ocurriendo. Por eso es que el dolor es un signo de alarma, un signo de alerta. El dolor agudo es un signo que nos motiva a estar atentos y pendientes para sacar la mano del fuego o sacar de algo que nos quema o evitar un corte más profundo. Es un signo de alerta. El dolor agudo es ese. A diferencia del dolor crónico, que es el que dura más de 3 meses y es característico de otras enfermedades, artritis, artrosis, lupus, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, dolor agudo, dolor crónico, pero la transmisión del dolor es de esa manera. Y en nuestros órganos internos también tenemos nociceptores, o sea, receptores del dolor que envían la información a la médula inicialmente y al cerebro para que la persona se dé cuenta que algo está sucediendo. Doctor, y si estamos acá mencionando un poco acerca de los tipos de dolores, usted lo ha dicho, agudo y crónico, ¿a qué se refiere entonces con un dolor inflamatorio? Cuando una persona va a reconocer que realmente ya es un dolor bastante insoportable, como para que vaya también a un especialista o a su médico de cabecera. Claro que sí, Cecia, con todo gusto. A ver, hay varias clasificaciones del dolor. En cuanto al tiempo, está esta de dolor agudo, dolor crónico, que es la más simple, días y más de 3 meses para adelante. En cuanto a la intensidad, que es lo que menciona Cecia, el dolor puede ser leve, moderado, fuerte o insoportable. Manejamos una escala del 0 al 10, donde 0 es nada dolor, 1, 2, 3 es leve, 4, 5, 6 es medio moderado, 7, 8, 9 es severo y 10 es insoportable, el mayor dolor posible. Esa clasificación está en función a la intensidad del dolor. Hay dolores leves, hay dolores moderados y hay dolores intensos. Eso es claro. Y la otra clasificación, muy dirigida a lo que comenta Cecia, es la clasificación sindromática del dolor. Quiere decir qué tipo de dolor desde el punto de vista del origen tenemos. Y ahí, al día de hoy, es la última actualización que tenemos de esta clasificación del dolor desde nuestra ente matriz, que es la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, con 190 capítulos alrededor del mundo. Todos los países tienen un capítulo por país. El de Bolivia es la Boliviana del Dolor. Tenemos 21 capítulos que hacen FEDELAT, que es la Latinoamericana del Dolor, y hay otra federación europea, asiática y norteamericana. Entonces, la matriz de estas federaciones y sociedades es la IASP, la Internacional del Dolor. Ok, entonces esta IASP regula y actualiza periódicamente con un comité de expertos este tipo de clasificación. Para contestar la pregunta de Cecia, del dolor inflamatorio, el dolor tiene la clasificación del dolor tiene 3 grupos: el nociceptivo, el neuropático y el nociplástico. Estos 3 tipos de dolor al día de hoy son en los que englobamos todos los problemas de dolor crónico que puede tener una persona. Es una clasificación muy profunda, muy bien hecha, pero en resumen, es dolor nociceptivo por los nociceptores que les decía, el neuropático por un daño en el sistema nervioso central o periférico, y el nociplástico. Este es un tema muy importante, Cecia, y el dolor nociplástico es aquel tipo de dolor donde les hacemos a los pacientes toda una serie de pruebas que tenemos
al alcance al día de hoy y todo es normal. Y ese dolor nociplástico, por ejemplo, nos explica enfermedades como la fibromialgia, que está tan de moda, problemas temporomandibulares, problemas de dolor torácico o problemas de dolor pélvico en las mujeres, como el problema de los periodos, que todas las pruebas que hacemos son normales y la explicación de este tipo de dolor nociplástico es que no está el problema ahí en un órgano, sino el problema está, la enfermedad está en este sistema de transmisión del dolor. Entonces, eso es lo último que sabemos y es gracias a la resonancia magnética funcional, pero ese es otro tipo de dolor que nos ha abierto mucho las puertas al conocimiento y a entender a los pacientes lo que nos dicen y a poder tratarlos mejor. Doctor, seguramente también hay muchos temas que tienen que ver con un factor psicológico, ¿no? Que viene con el dolor. Yo me quedo, por ejemplo, con estos dolores crónicos que usted nos está mencionando. Seguramente de paciente a paciente va a ser muy distinto el diagnóstico y el tratamiento. Pero si podemos hablar en temas generales de los tratamientos, ¿cuáles serían? Perfecto. Para eso nos ayuda mucho diferenciar el tipo del dolor. Entonces, en general, dos aspectos creo que son muy importantes. Lo que acaba de tocar, el que de una persona a otra, el tema es totalmente distinto y una práctica muy habitual que vemos en la consulta médica o en el hospital es que a mi primo o a mi amigo esto le ha hecho muy bien, tenía lo mismo y ha tomado eso y tómate esto. Entonces, esa prescripción no profesional o la automedicación que uno va, toma un analgésico, un antiinflamatorio, le hace bien y sigue tomando sin control médico, son aspectos que nos lastiman mucho y nos perjudican mucho. ¿En qué sentido? Cuando vuelve ese paciente que está con un medicamento durante meses o años, ya podemos encontrar lesiones. Hay fármacos muy buenos, pero que hay que usarlos días o semanas. Hay fármacos muy buenos que podemos usarlo meses o años con controles periódicos. El problema es que hay que decidir o hay que definir qué tipo de dolor estamos tratando y qué tipo de tratamiento merece ese paciente en particular. Y nos olvidemos que al primo, al tío o al amigo le ha ido muy bien con una receta. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué tipos de tratamientos del dolor hay en general? El tratamiento conservador y el tratamiento intervencionista. El tratamiento conservador es pomadas, tabletas, dependiendo de qué tipo de dolor y en qué tipo de paciente estamos tratando, se le da una prescripción médica conservadora, o sea, masajes, fisioterapia, tabletas, pomadas, lo que fuera, manejo conservador. Y el otro grupo grande donde hemos avanzado mucho es el tratamiento intervencionista del dolor o la cirugía mínimamente invasiva del dolor. ¿Y en qué consiste? En bloqueos nerviosos. Yo voy con un ecógrafo o un equipo de imagen a un nerviecito que le está produciendo un dolor en la pierna y lo anestesio, como se anestesia una muela, por ejemplo. ¿Como anestesia local? No es anestesia local, se llama anestesia regional o troncular. El ejemplo, tengo un dolor en la pierna o en el dedo gordo del pie. Entonces yo puedo ir al nerviecito de ese dedo gordo del pie y anestesiarlo o analgesiarlo para que deje de doler y no darle analgesia sistémica con una tableta o con un suero y demás. En general, este tratamiento intervencionista del dolor pueden ser bloqueos nerviosos, puede ser radiofrecuencia, que de pronto es el tratamiento en todo el mundo más efectivo al día de hoy para manejo del dolor crónico. La neurolisis, que es ir a esos nerviecitos o plexos nerviosos e inyectarles una solución que los inhibe, que los anula. Eso se llama neurolisis y está muy dirigida a pacientes con dolor por cáncer, por ejemplo. Ya cuando el dolor es muy fuerte, muy severo y no se controla con un primer, segundo, tercer escalón, podemos acudir en las unidades especializadas en dolor, en médicos especialistas en dolor, al implante de bombas analgésicas, por ejemplo, que es una cirugía de hora, hora y media en quirófano, donde se le implanta un sistema analgésico dentro de su cuerpo. Y luego, o la bomba funciona sola por unos meses y la recargamos, o otros tipos de bombas más económicas, el familiar del paciente le pone una medicación en la mañana y en la noche y el paciente está sin dolor. Entonces, desde el tratamiento conservador con medicación oral o pomadas o fisioterapia hasta el implante de bombas analgésicas, radiofrecuencia o estimuladores, etcétera, etcétera. Ese es de manera general el tratamiento que definimos y decidimos para cada caso en particular.
Wow. Doctor, definitivamente, bueno, yo tengo muchísimas dudas y consultas, pero cuando ya hablamos de estos dolores crónicos, ¿estamos hablando solamente de personas adultas o también pueden estar los niños, los adolescentes, ¿no? Que pueden estar con temas de dolores crónicos? La respuesta es muy clara y concreta. El dolor no respeta ni edad, ni sexo, ni raza, ni nivel económico, ni nivel social, nada. El dolor afecta a todo el mundo. Y es mucho más triste ver niños con dolor, ¿no? Exactamente. El hospital donde trabajo, justamente cumplimos este miércoles 25 años aniversario, atiende el Hospital Obrero, que son adultos, pero además atiende el materno infantil. En el Hospital Materno Infantil, los servicios donde más trabajamos, todo el personal de la unidad de dolor del hospital, es en oncología pediátrica, por ejemplo. Triste, son niños con cáncer, donde el dolor es parte de todo el día y el poder ayudarlos y aliviarlos es realmente algo que nos hace sufrir, pero nos llena el corazón de saber que podemos hacer algo por ellos. Luego, el servicio de ortopedia infantil. Son pacientes, son niños todos que han sufrido accidentes, golpes, fracturas, luxaciones, cirugías. Entonces, son niños desde recién nacidos hasta 8, 10, 12 años que tienen dolor y por supuesto los atendemos y los aliviamos. Entonces, la presencia del dolor y el tratamiento o alivio del dolor no respeta nada a cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier lugar. Claro, y también entender que uno puede estar ayudando, en especial a los niños, pues da, ¿no? Un sentimiento distinto. Cecia, ¿tienes alguna consulta más para nuestro especialista? Sí, más para ir, ¿no? Ampliando este tema y conociendo más acerca del dolor. Tengo una consulta más, Daniela. Tengo una duda que siempre me he preguntado. Un ser humano, tanto hombre como mujer, ¿cuál es el máximo dolor que podría aguantar? Y también ya para finalizar, algunas recomendaciones que puedes hacer a la población, doctor. Claro que sí, Cecia, con todo gusto. El máximo dolor, el dolor más severo, no solo depende del estímulo, de la enfermedad. Nosotros sabemos que hay dos entidades demasiado complejas el momento de la intensidad del dolor que produce. Una es la neuralgia del trigémino, que es extraordinariamente severa. La historia nos muestra durante décadas que hay pacientes con este problema que se han suicidado por la intensidad del dolor. Aquí. ¿Sí? El trigémino tiene 3 ramas, una hacia el ojito, una a la nariz y otra a la boca y al mentón. La rama 1, 2 y 3 del nervio trigémino, y es un dolor en la carita. Puede ser de una o de todas las ramas. Es un dolor severísimo y es un dolor como una corriente eléctrica. Es un tipo de dolor de nervio, ese dolor neuropático que hablábamos, y es realmente severo, incapacitante y es agobiante para cualquier persona que sufre esto. Y el otro tipo de dolor severísimo es el que provoca el dolor por cáncer, el dolor por cáncer pancreático. El cáncer pancreático es uno, en etapas avanzadas, es uno de los que más lucha nos da por la intensidad. Pero ojo, ahí estamos hablando de 2 entidades que provocan dolor severo. Pero una es la causa que provoca, otra más importante que la causa es el paciente. O sea, hay pacientes que pueden tolerar un dolor de 10 sobre 10 y no se les desfigura la cara, y hay pacientes, por ejemplo las pacientes con fibromialgia, que tú les das la mano o el abrazo y es un dolor severo. Ahí está el entender por qué en esos pacientes de dolor nociplástico su sistema de dolor está afectado. Entonces hay mucha gente, el esposo, la familia de una paciente con fibromialgia no la entiende, porque está todos los días enferma, está todos los días con dolor. Girar, levantarse le provoca dolor. Darle la mano, un abrazo, dice no, le duele. Entonces, la intensidad del dolor puede estar determinada por la causa, sí, parte, pero sobre todo tiene que ver la sensibilidad de uno mismo a esa intensidad. Es que esa era una de las consultas que yo le quería hacer, porque nuestro umbral de dolor de persona a persona puede ser muy, pero muy distinto. Yo con una hernia de disco no me podía mover porque el dolor era insoportable. Y de hecho, cuando me duele la cabeza, cuando me duele la garganta, algo me duele mucho porque mi umbral de dolor es muy bajo. Ya le cuento en las contracciones cuando estaba embarazada, era insoportable. Pero otras personas no.
Entonces, ¿de qué depende este umbral de dolor que tenemos de persona a persona? Justamente de ese sistema nociceptivo que tenemos individualmente. Aquí voy a ser muy corto, pero quiero que sepan la audiencia y ustedes, uno de los principales avances en la medicina del dolor ha sido a través de la resonancia magnética funcional. Saber, porque antes el dolor era un síntoma. ¿Qué quiere decir eso? O sea, me dice que le duele o me dice que está nervioso o ansioso o deprimido, pero no tenemos forma de comprobar ese síntoma. Claro. Al día de hoy, y gracias a la resonancia magnética funcional, podemos ver el dolor en el cerebro, en los núcleos, que se llama la matriz del dolor. Hicimos un trabajo muy lindo aquí en La Paz, en el Hospital Obrero de Resonancia Magnética Funcional, donde a un paciente con herpes torácico le pasábamos una gasita, un algodón, y en la resonancia magnética funcional podíamos ver cómo se encienden los núcleos del dolor, la matriz del dolor. Entonces, de esa manera podemos saber que un estímulo que no es doloroso en algunos pacientes les provoca dolor, pero ya tenemos la constancia de lo que está ocurriendo. Y por ende sabemos que el dolor crónico ya no es un síntoma o un signo, es una enfermedad. Y un dato sumamente importante para todos los colegas y para toda la población es que a partir del enero del 2022, la CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades en todo el mundo, este trabajo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, con asesoría de esta IAS, que les he hablado, la Asociación Internacional del Dolor, se ha implementado y está en actual vigencia la CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades, donde por primera vez el dolor crónico primario está como una enfermedad por sí misma. Entonces, yo creo que eso ha marcado un hito y va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Porque universidades, Ministerio de Salud, seguros como donde trabajo, ya tienen que tomar en cuenta que el dolor crónico es una enfermedad por toda la repercusión que provoca. Doctor, el tema del COVID ha podido llegar a hacer a las personas mucho más sensibles para el dolor, porque yo conozco personas que les dolía algo, sí, pero luego que les ha dado COVID, les duele mucho más. ¿Esto ha podido afectar? Cierto, ¿Sí? Es cierto y lo vemos en las unidades de dolor. Yo en algunos eventos, en algunos congresos como el que vamos a tener este jueves, viernes y sábado en Santa Cruz, el 5º Congreso Internacional del Dolor, hablamos y decimos qué han notado ustedes en sus pacientes, porque, ojo, el COVID es una enfermedad relativamente nueva. La neuralgia del trigémino hay descripciones de hace cientos de años. Sí. El COVID es del 2019-2021. Entonces es relativamente nueva. Pero ¿qué hemos visto y qué han visto los colegas internacionalmente a propósito de lo que pregunta Daniela? Yo tenía un paciente o muchos pacientes con una neuralgia herpética o una neuralgia del trigémino o una neuropatía diabética. Ha hecho COVID y el dolor es peor, es mucho más fuerte, es como que hay una disregulación de este sistema transmisor del dolor que se ha hecho más sensible, se ha hecho hipersensible al estímulo. Entonces, ese paciente que lo tenía muy controlado con 2 o 3 fármacos y que no tenía dolor o estaba muy bajo, su dolor después del COVID o durante el COVID ha sido 7, 8, 9 y me ha costado mucho más trabajarlo. Ha pasado lo mismo en pacientes con hernia de disco, con dolor de espalda, con todas las entidades que tienen como foco el dolor, se ha intensificado notablemente. Por favor, doctor, bueno, es un tema que esto nos da para mucho más de una hora. Yo estoy, pero colgada escuchándolo. Quisiera que nos comente un poquito, por favor, sobre la campaña también que tienen sobre este congreso, que ya nos adelantaba también en Santa Cruz. Excelente, gracias, Daniel. Estamos haciendo, y realmente es un esfuerzo muy grande, es el 5º Congreso Internacional del Dolor. ¿Qué puedo resaltar de este congreso? Evidentemente es la 5ª versión que hacemos. Han sido muy exitosos, hemos logrado como Bolivia, anfitrión de este congreso, un reconocimiento internacional muy grande. Segundo, tenemos 25 profesores de muy buen nivel, mucha trayectoria. Viene un expresidente de la IAS, de esta organización que les digo, el doctor Cerveró, que esta mañana acaba de tomar el vuelo de Londres a Madrid y está haciendo Madrid-Santa Cruz. Él es el segundo que llega a nuestro territorio. Está el doctor José Ramón González Escalada ya aquí en La Paz. Él ha sido mi jefe de la unidad de dolor, donde he empezado mi formación hace 26 años o más.
Él ya está aquí con nosotros. Él era el jefe de la unidad del dolor del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, en España. Y bueno, vienen 25 profesores de mucha trayectoria a este congreso en Santa Cruz, 26, 27 y 28 de octubre. ¿Qué tenemos además de eso? Un programa académico muy exigente, toda la mañana y toda la tarde, jueves, viernes y sábado, de conferencias de estos colegas. Tenemos un poco más de 26 conferencistas nacionales que trabajan en la temática del dolor, que nos van a acompañar en este congreso, 2 simposios internacionales y tenemos 8 talleres prácticos. En los Tajivos Hotel vamos a estar estos 3 días con mucho trabajo, pero entregando mucho de la experiencia y del conocimiento de estos profesores y de estos colegas. ¿Para qué, Daniela? Para que nuestros médicos y nuestros profesionales en salud estén más actualizados y den mejor tratamiento a nuestros pacientes, a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctor. En un minutito ya usted nos va a poder dar entonces todos sus contactos para que la gente se comunique con usted, pero antes quisiera despedir a mi compañera Cecia. Muchas gracias por haber estado con nosotros con una entrevista tan interesante. Bastante interesante, sin duda alguna. Querida Daniela, gracias, agradecerte por permitirme conectarme contigo, con todo nuestro hermoso país. Agradecerle al doctor, qué grata entrevista, qué lindo haber conversado con usted. Por favor, lo esperamos en otra próxima oportunidad también y nuevamente le mando un fuerte abrazo. Hasta ahí. Usted, Cecia, un gusto. Muchas gracias, Cecia. Nos reencontramos mañana. Doctor, por favor, ahora sí, todos sus contactos, redes sociales, teléfono, para que la gente que esté interesada pues lo pueda contactar, lo pueda ubicar. Claro que sí. A 2 teléfonos del WhatsApp, al 772-277-17, lleno de 7. Lleno de 7. O al 775-40430. Ahí les damos toda la información del Congreso, página web y demás. 775-4430. Yo también estaba apuntando porque me interesa muchísimo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y las puertas siempre abiertas. Gracias, Daniela. Ha sido realmente muy grato conversar con ustedes. Muchas gracias. Tiene que volver. Gracias. Así va a ser. Hemos estado hablando de el dolor y todo lo que significa. Bueno, ahora ya sabemos que sí se puede catalogar entonces como una enfermedad.